Apex, D-Day, Apex, Apex, D-Day, Apex, I want to Apex, D-Day, Apex. Bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento, ABCD Rosario, con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Hoy tenemos un tema que queremos compartir con ustedes respecto a este interés permanente respecto a la calidad de vida, el cerebro como una instancia que nos permite estar conectados con nuestro mundo, cerebro que se modela, que se moldea desde el nacimiento, con un ambiente que lo recibe, que lo cuida, pero que muchas veces lo puede dañar. Respecto a estos daños tenemos un material que les va a resultar interesante, debido a que seguramente ustedes conocen, hay una película que apareció hace unos años que se llama Despertares, vamos a ver un pequeño tráiler, pero que hace referencia a un problema mental, un problema neurológico, un problema verdaderamente grave, y vamos a tener la posibilidad de compartir tanto cómo es el problema y también con quien ha sido un inspirador respecto a la búsqueda de soluciones. Adelante. Talk to you. Leonard? Yes. I think it's important. Some things were said. Well, I just got to talk to you. What kind of things? Well, things that matter, things that have happened to me, things that I've come to understand. Things. Where are you calling from, Leonard? Your office. It's very late. Is it? Leonard, you stay there. I'll be right over. Good. Leonard? Leonard? Dr. Sayer, sit down. Why? What's wrong? We've got to tell everybody. We've got to remind them. We've got to remind them how good it is. How good what is, Leonard? Read the newspaper. What's it say? All bad. It's all bad. People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive. They need to be reminded. They need to be reminded about what they have and what they can lose. And what I feel is the joy of life, the gift of life, the freedom of life, the wonderment of life. Wait, he kept saying that people don't appreciate the simple things. Work, play, friendship. Family is. And he was so excited, he talked till 5 o'clock in the morning. I don't know whether this is liberation, mania, or love. Yes. What he's saying is absolutely right, though. I mean, we don't really know how to live. But at 5 in the morning. Wahida. ¿Qué es la encefalitis? La encefalitis es una inflamación difusa del encéfalo, es decir, del cerebro. Su principal causa son las infecciones virales. Se trata de una enfermedad cuya frecuencia es difícil de determinar. Esto se debe a que la mayoría de las veces las encefalitis provocan síntomas leves y muy difusos, parecidos a la gripe o a un catarro. Por eso se sospecha que algunos cuadros gripales en realidad son encefalitis leves que se curan solas. Sin embargo, en un porcentaje pequeño de los casos las encefalitis pueden causar síntomas graves, que son la manifestación de un daño cerebral importante. Aunque la mortalidad de la encefalitis no es muy alta, sí que es frecuente que aparezcan secuelas neurológicas después de la enfermedad. Incidencia de la encefalitis. La frecuencia de encefalitis en la población general no es muy alta. Tan solo aparecen 3 o 5 casos por cada millón de habitantes. Los grupos de población que más sufren la enfermedad son los niños, en los que aparecen 5 o 10 casos por cada 100.000 habitantes, y especialmente los niños de menos de un año de edad. Las secuelas de la encefalitis son mucho más dramáticas en este grupo de edad, ya que tienen toda una vida por delante que puede estar condicionada por una minusvalía. Las encefalitis pueden curarse solas, tan solo es necesario un tratamiento de los síntomas y dejar que el tiempo haga su trabajo. Afortunadamente, cada vez hay medicamentos más específicos para eliminar a los virus responsables. Pero si hay algo que ha modificado el impacto de esta enfermedad en la sociedad son las vacunas. Muchas de las infecciones virales que causan encefalitis, sarampión, enterovirus, poliomielitis, etc. se pueden prevenir hoy día con vacunas seguras y obligatorias en la mayoría de los países del mundo.
Entre 1918 y 1926, 5 millones de personas en todo el mundo se contagiaron de manera fulminante de una misteriosa enfermedad, identificada por primera vez por el médico austríaco Konstantin von Economo, y cuyo origen resultaba desconocido. Se la llamó encefalitis letárgica. Un tercio de los afectados murieron, otro tercio se recuperaron y el otro quedó confinado de por vida a una existencia caracterizada por un estado de apatía e inmovilidad producido por el daño a la parte del cerebro que regula el movimiento, de manera que los enfermos caían en un estado de aletargamiento crónico. Algunos de ellos sobrevivieron durante muchos años, conservando sus facultades mentales pero incapacitados totalmente para moverse. 40 años más tarde vegetaban, olvidados, en hospitales de todo el mundo. Un médico, Oliver Sacks, logró lo impensable en un hospital de Nueva York en el verano de 1969. Notó que a pesar de su aparente desconexión con el mundo real, eran capaces de recuperar durante breves momentos la coordinación motora. Se le ocurrió probar algo nuevo. En aquella época, una nueva sustancia, la levodopa, había comenzado a resultar muy eficaz para tratar el Parkinson. El Dr. Sacks decidió dársela a los enfermos de encefalitis. Tras su administración se produjo un cambio espectacular. En apenas unos días, los pacientes de encefalitis letárgica despertaron de su hibernación y recuperaron sus conductas de antes de haber contraído la enfermedad. Para ellos era como si el tiempo no hubiera pasado. Conservaban intactos sus hábitos, sus recuerdos, en definitiva, su personalidad. La música supuso una ayuda inestimable en este despertar, ya que los transportaba literalmente a aquello que tantos años atrás habían sido. Sin embargo, tuvieron que afrontar que habían pasado más de 40 años. Muchos de ellos no pudieron asumir emocionalmente la dura realidad, y a pesar de seguir tomando la medicación, cayeron de nuevo en la rigidez de su enfermedad. Otros comenzaron a sufrir de ciertos efectos secundarios, hiperexcitación en sus movimientos y conductas exageradas. Cada paciente reaccionaba según su naturaleza a la droga. Ninguno de ellos logró una recuperación completa, aunque algunos fueron capaces de recuperar un cierto grado de relación con su entorno más cercano. La mayoría volvieron al estado letárgico de antes de la levodopa. Pasaron más años y poco a poco murieron los supervivientes de aquel misterioso brote. Solo 80 años más tarde, a principios del siglo XXI, se ha logrado identificar el agente causante de la encefalitis letárgica, una simple mutación de una bacteria común, el Streptococcus, cuya forma original solo causa infecciones de garganta. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Muy bien, ustedes acaban de ver una parte muy pequeña, pero tremendamente significativa de esta película Despertares, que les recomendamos que puedan ver completa para tener una idea de lo que significa todo esto que estamos tratando. Precisamente, si bien esta historia tiene que ver con muchos años de investigación, recordemos lo que significa, como dice el personaje, estar vivos. Lo vamos a dejar ahora con reflexiones de este Oliver Sacks, investigador, neurólogo, muy interesante para escuchar. Well, first I would say that the human brain and the human mind is disposed to create stories or narratives. Children love stories, make up stories.
Jerome Bruner, a great psychologist, has spoken of two modes of thinking. One is to create narratives, one is to create paradigms or explanations or models. And of course, some of these will come together because then you want to have a story which explains. We all come into the world, and human beings sort of evolved into a mysterious world and had to wonder where they came from, how the world came from, what are the stars doing, and in the absence of better explanations, I think sort of supernatural explanations sort of come to mind. There must have been some great figure who created the universe, and who perhaps is keeping an eye on us now. And say before 1859, before Darwin, before The Origin of Species was published, there was no natural explanation of how different animals and plants had come into being, let alone human beings. I think of Freeman Dyson, a great physicist, who once wrote, he said, "I am a practicing Christian, but not a believing one." So I think my parents were practicing Jews, but not believing ones. I don't think that belief is a particularly strong thing in Judaism, but my mother was also botanically inclined, and I sort of, I as it were grew up in a Darwinian world, and I was very startled when I came to the States and found that millions and millions of people didn't believe in evolution. I still am profoundly perplexed. You know, and to proclaim that one doesn't believe in evolution, I think would label one as an idiot in most of the civilized world. So certainly in Europe. Again, growing up in Europe, it was my feeling that it was our feeling the world would become more and more secular. And now, of course, it's a world stamped by mad, dangerous fundamentalism on all sides. And who would have thought that the 21st century would dissolve into religious conflict? I mean, for myself, I'm a sort of quiet, old Jewish atheist. I'm not a militant atheist. I don't sort of argue about things like Dawkins and Dennett and Sam Harris. I quite like their books, but I'm not militant by nature, and I'm not very argumentative by nature. And if people want to believe, well, then that's their business. I mean, what concerns me is when belief is used to influence and corrupt education or politics. And it seems to me monstrous that creationism or so-called intelligent design is taught next to evolution or instead of it. And I do think of it as almost as a form of madness. I think I need to say that there are specifically some conditions of the brain which predispose to mystical or religious thinking. And in particular, when people have so-called temporal lobe epilepsy or temporal lobe seizures, they may have religious or mystical visions, or even between seizures, they may have a gradual personality change which disposes them to mystical and religious thinking. And so I think that thinking of this sort is, if you want, built into the nervous system, although it doesn't have to take an explicitly sort of theistic notion. I mean, Einstein always used to say that the most beautiful thing in the world is the mysterious. And I think that the fundamental sense of mystery and awe and of the sublime is behind all science and art.
And basically, I think science springs from a sense of nature's mysteriousness and the wonder of nature, and there is no need to invoke anything supernatural. Indeed, I think too much involvement in the supernatural may blind one to the wonder of nature, and I'm slightly terrified by certain fundamentalists who say, let the planet go to hell, sort of, the final coming is going to be soon. God will take care of it all. I live for myself happily and completely within nature. I love it. I have a sense of being at home. I don't pine for anything else. And so I think those parts of my temporal lobes are devoted to, as it were, to an almost religious feeling for nature. Vamos a recordar para nuestra audiencia lo que fue seguramente el caso más famoso, el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un caso de agnosia visual o como lo llames. ¿Qué sucedió en realidad en el cerebro de alguien que confunde a su mujer con un sombrero? Con este hombre, que era un gran músico y cantante, lo que sucedió es que la parte visual del cerebro empezó a degenerar y empezó a tener problemas para reconocer por la vista lugares y personas. Aunque tan pronto como hablaban las podía reconocer, y también lo conseguía si las tocaba. Pero empezó a cometer errores visuales absurdos. Y en una ocasión, cuando alzó la mano para ir a coger el sombrero, le tocó la cabeza a su mujer en su lugar. Y ese fue su absurdo y tan famoso error. Y bueno, mediante paciencia y paciencia, ¿tú crees que se puede hacer algo con eso? Él pudo hasta cierto punto reemplazar el reconocimiento visual por el reconocimiento musical. No podía encontrar su ropa, pero si cantaba y componía un fragmento musical, lo conseguía. Este es un ejemplo del mecanismo de supervivencia del cerebro, de la persona que se adapta y encuentra otras maneras de hacer las cosas. Déjame que te hable de la música, porque es un tema que reaparece constantemente en tus escritos y en tu vida, ¿no? Parece que incluso en el cerebro más dañado, la música es la última cosa que se pierde. El cerebro sintoniza mucho con la música, incluso en personas de las llamadas poco musicales. Crecemos en un entorno en el que hay música por todas partes, ya sea música popular o sofisticada, jazz, clásica. Todos hemos crecido en un entorno musical. Y el cerebro es muy sensible a la música. La música está presente en todas las culturas. Y es importante en cada cultura. Es importante para cada persona. Yo me volvería loco si no tuviera mi piano, si no pudiera tener música. La música también tiene un gran poder organizativo. A menudo en las canciones de los niños. En el Reino Unido, por ejemplo, aprendemos la canción One to Buckle My Shoe, y una serie de frases pueden recordarse si se organizan con música. La gente recuerda toda la letra de una canción si va acompañada de la música. A menudo la gente con afasia, que han perdido el lenguaje, pueden mantener el lenguaje si está con música. Con música, sí. En la actualidad, estoy escribiendo sobre personas que tienen alucinaciones musicales, que de repente escuchan música con tal viveza que se creen que la radio o el que está tocando el piano
está en el cuarto de al lado. Esto es diferente de imaginarse la música, porque ellos creen que la perciben. Tu primera experiencia terapéutica con la música fue en ese libro maravilloso, Despertares. Esta fue la primera vez que percibiste la posibilidad de usar la música para reconstruir pacientes. Ahí se veía pacientes sin movimientos, congelados, que no podían moverse ni dar un paso, pero que en cambio podían bailar, o a pacientes que no podían emitir ni una sílaba, pero podían cantar. Yo sabía que la música parecía que de alguna manera sobrepasaba, al menos durante algunos minutos, el mal de Parkinson y los liberaba, les permitía el movimiento libre. A veces se podía ver incluso que solo cuando se imaginaban la música también podían funcionar de una manera similar, solo pensando en ella, y todo cambiaba. Las ondas cerebrales cambiaban, había un cambio neurológico profundo con la música. Como has dicho, esto lo analicé primero con personas que padecían Parkinson y luego con otras que estaban como congeladas, como las personas de Despertares. Entre 1918 y 1926, 5 millones de personas en todo el mundo se contagiaron de manera fulminante de una misteriosa enfermedad, identificada por primera vez por el médico austríaco Konstantin von Economo, y cuyo origen resultaba desconocido. Se la llamó encefalitis letárgica. Un tercio de los afectados murieron, otro tercio se recuperaron y el otro quedó confinado de por vida a una existencia caracterizada por un estado de apatía e inmovilidad producido por el daño a la parte del cerebro que regula el movimiento, de manera que los enfermos caían en un estado de aletargamiento crónico. Algunos de ellos sobrevivieron durante muchos años, conservando sus facultades mentales pero incapacitados totalmente para moverse. 40 años más tarde vegetaban, olvidados, en hospitales de todo el mundo. Un médico, Oliver Sacks, logró lo impensable en un hospital de Nueva York en el verano de 1969. Notó que a pesar de su aparente desconexión con el mundo real, eran capaces de recuperar durante breves momentos la coordinación motora. Se le ocurrió probar algo nuevo. En aquella época, una nueva sustancia, la levodopa, había comenzado a resultar muy eficaz para tratar el Parkinson. El Dr. Sacks decidió dársela a los enfermos de encefalitis. Tras su administración se produjo un cambio espectacular. En apenas unos días, los pacientes de encefalitis letárgica despertaron de su hibernación y recuperaron sus conductas de antes de haber contraído la enfermedad. Para ellos era como si el tiempo no hubiera pasado. Conservaban intactos sus hábitos, sus recuerdos, en definitiva, su personalidad. La música supuso una ayuda inestimable en este despertar, ya que los transportaba literalmente a aquello que tantos años atrás habían sido. Sin embargo, tuvieron que afrontar que habían pasado más de 40 años. Muchos de ellos no pudieron asumir emocionalmente la dura realidad, y a pesar de seguir tomando la medicación, cayeron de nuevo en la rigidez de su enfermedad. Otros comenzaron a sufrir de ciertos efectos secundarios, hiperexcitación en sus movimientos y conductas exageradas. Cada paciente reaccionaba según su naturaleza a la droga. Ninguno de ellos logró una recuperación completa, aunque algunos fueron capaces de recuperar un cierto grado de relación con su entorno más cercano. La mayoría volvieron al estado letárgico de antes de la levodopa. Pasaron más años y poco a poco murieron los supervivientes de aquel misterioso brote. Solo 80 años más tarde, a principios del siglo XXI, se ha logrado identificar el agente causante de la encefalitis letárgica, una simple mutación de una bacteria común, el Streptococcus, cuya forma original solo causa infecciones de garganta. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Bueno, ustedes han podido escuchar bastante claramente cómo Oliver Sacks comenta
algunas referencias respecto a este tema de la encefalitis, de sus experiencias, especialmente esta película Despertares. Y lo más importante, además de rescatar el espíritu de investigador, clínico, de tratar de ayudar a sus pacientes para que despierten de esa letargia, lo más importante es rescatar, como decíamos, lo que dice el personaje respecto a valorar la vida, lo que significa estar vivos, disponer de un cerebro que en este caso funcione suficientemente bien para permitir que la persona se integre, se movilice, esté despierta, lúcida, conectada con los demás. Desgraciadamente en estas épocas, mediante la previa con el alcohol, las drogas, estamos enfrentándonos a situaciones que en otras épocas eran inimaginables. Aquí vimos gente muy adulta, gente muy grande, personas de cierta edad que padecieron enfermedades que en ese momento, en el siglo pasado, eran desconocidas. Hoy, desgraciadamente, vamos conociendo los efectos evidentes que son conocidos, pero no por conocidos preservados, con cuidado, al contrario, se estimula y todos los viernes, todos los fines de semana tenemos enorme cantidad de personas jóvenes o no tan jóvenes que consumen y que luego consultan por los efectos del alcohol y las drogas. Tabaco, nicotina, bebidas como la cerveza, el vino, el fernet, el gin, la ginebra, el vodka, con altísima graduación alcohólica, y las drogas ilegales, todavía ilegales, como marihuana, cocaína y demás, están ocasionando enormes daños, aun cuando sabemos, gracias a, como hemos visto algunos investigadores, el cerebro es enormemente complejo y cuán difícil recuperarlo, cuán difícil y costoso la posibilidad de recuperación. Como siempre es mejor prevenir que curar. Recuerden que este programa en pocos días estará en nuestra página de Facebook, Molinos de Viento, ABCD Rosario. Hasta la próxima.